Hola, por aquí nuevamente su profesor Jorge Zamora. Y bueno, hoy vamos a hablar de los dos últimos temas que tenemos pendientes con respecto a nuestro programa de introducción al derecho. El tema número 9, que es las fuentes del derecho, y el tema número 10, que es entrada en vigor de la ley. Con estos dos temas, bueno, terminamos el contenido programático que nos exige la Universidad de Santa María. Y bueno, espero que de antemano, espero que el contenido, que el mensaje haya llegado y que, bueno, que estos últimos temas también sea de igual forma. Vamos a empezar con el tema número 1 o el tema número 9, que es las fuentes del derecho. ¿Okay? Cuando hablamos de fuentes del derecho, la palabra fuente significa donde brota, donde emana algo, donde nace algo. Pero si llevamos ese significado, o si ese significado de donde brota, donde emana, donde nace algo, lo llevamos al ámbito jurídico, podemos decir que es donde nace, donde brota, donde se manifiesta las normas que van a integrar un ordenamiento jurídico. Entonces, el concepto de fuente de derecho es donde nace, donde brota, donde se manifiesta las normas que van a venir a integrar un ordenamiento jurídico de un país en específico. Ok, seguimos. Bueno, ya sabemos qué es fuente del derecho. Ahora vamos a hablar la clasificación de la fuente del derecho. La primera clasificación que vamos a ver es fuentes en sentido formal. Este tipo de fuente apunta hacia la forma, hacia algo externo. Es el proceso de creación, cómo se creó, cuáles fueron los pasos que debe o cuáles son los pasos que debe tener o debe de existir para la creación de una norma. Debe de existir un formalismo. No puedo yo, órgano competente, en este caso el Poder Legislativo, crear una norma porque, bueno, la quise crear y ya. No, tengo que crear, tengo que seguir unos lineamientos, tengo que seguir unas formas, un formalismo para la creación de esa ley. Entonces, la fuente en sentido formal, o esa primera clasificación, que es fuente en sentido formal, nos habla de esa forma, de ese procedimiento, de esos lineamientos que debe de existir para la creación de una norma. En nuestro caso venezolano, en nuestra Constitución Nacional, desde el artículo 204 al 217. al 417, allí establecen el formalismo o los pasos que deben de existir para la creación de la norma. La segunda clasificación que vamos a ver es fuentes en sentido material. Ya hablamos de la fuente en sentido formal, ahora vamos a hablar de fuente en sentido material. Varios autores establecen que este tipo de fuente se refieren a las condiciones, a cualquier condición que vaya o que sea capaz de generar una norma jurídica. Por ejemplo, los delitos informáticos. Le dije, nosotros hablamos en clases anteriores que estos delitos informáticos hace 20, 30 años no existían. No había una ley que pudiera regular estos delitos. ¿Por qué? Porque, bueno, no existía la tecnología para realizar estos tipos de delitos. El avance tecnológico causó que, bueno, se creara esta nueva ley. Esa es la condición. Esa condición de esos delitos informáticos esos delitos que se fueron perpetrando por los avances tecnológicos, hizo que el legislador, hizo que el Estado creara una ley para poder regular esa circunstancia, esos hechos, esos delitos que se estaban cometiendo. Entonces, ¿cuál es fuente en sentido material? La condición que sea capaz de generar una ley. Entonces, la causa, el porqué. En sentido formal es la forma, los procedimientos que se deben llevar para poder crearla.
el sentido material es la causa que generó que se creara esa ley. Por ejemplo, como les dije, el ejemplo, los delitos informáticos. El avance de la tecnología hizo que se generara estos delitos, y esa condición generó a su vez que se creara esta norma para regular esa circunstancia. Ahora continuamos con la tercera clasificación de la clasificación de la fuente del derecho, y tenemos ahora la fuente histórica. Las fuentes históricas son un conjunto de preceptos o de normas de origen foráneos o nacionales que en el tiempo han explicado la aparición de normas jurídicas y han sido fundamentos para la creación de nuevos ordenamientos jurídicos. Palabras más, palabras menos, esto lo que quiere decir es que hay fuentes de origen histórico o fuentes de larga data, mucho tiempo, y que estas fuentes o estos preceptos o estas normas han servido para la creación de nuevos ordenamientos jurídicos, y todo aquello que sirva para crear nuevas leyes es fuente del derecho. Es porque de ahí nace, de allí brota, como hablábamos en el concepto de donde nace, donde brota, y todo aquello que sirva o que sea instrumento para la creación de una norma es fuente del derecho. En este caso, las fuentes históricas, normas o reglas de larga data, de mucho tiempo, también han servido para la creación de nuevos ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el derecho romano, que es uno de los la piedra angular del derecho, piedra fundadora, uno de los derechos más antiguos, y que ha sido instrumento, que ha sido pieza fundamental para el derecho actual de allí. Ok, continuamos ahora con la cuarta y quinta clasificación. Allí vamos a ver o vamos a estudiar las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes directas son aquellas que están previstas en la misma norma. Por ejemplo, la ley. La única fuente directa que existe en el derecho es la ley. ¿Okay? Y las fuentes indirectas son aquellas las cuales podemos recurrir cuando la fuente directa, que es la ley, no provee la norma para resolver una situación planteada, un caso planteado. Entonces recurrimos a esta fuente indirecta cuando la ley no plantea, o cuando la fuente indirecta no plantea, o la norma no provee la norma para resolver un caso específico, y acudimos a estas fuentes indirectas, como lo son la analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, para solventar esa situación. Entonces, la única fuente directa que existe es la ley, y las fuentes indirectas son la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la analogía. Bueno, ya hablamos de fuentes del derecho, sabemos ya su concepto, hablamos de las diferentes clasificaciones, hablamos en la primera clasificación en sentido formal, fuente en sentido formal, fuente en sentido material, fuente histórica, fuentes directas y fuentes indirectas. Vamos a hablar ahora de las fuentes en el derecho venezolano. Lo primero que tenemos que saber que nuestro ordenamiento jurídico o nuestro derecho venezolano es un ordenamiento jurídico que se lleva por procedimientos legislativos, a través de la Asamblea Nacional Venezolana. Por ende, tenemos un derecho legislativo. ¿Legislativo por qué? Porque su única fuente directa es la ley. Su única fuente directa es la ley. ¿Ok? Entonces, el derecho venezolano, la única fuente directa es la ley. Pero han existido también las fuentes indirectas, como es la costumbre. Y también en su oportunidad fue fuente del derecho venezolano. La costumbre, ¿qué es la costumbre? Es
la repetición de cierta forma de actuar. Es la repetición. ¿Qué es la costumbre? La repetición de cierta forma de actuar. Ahora, ¿por qué la costumbre es fuente indirecta del derecho? Si la costumbre es cierta, la repetición de cierta forma de actuar, nos dice entonces, o podemos decir que la costumbre fue fuente del derecho. ¿Por qué? Porque esa repetición constante de esa forma de actuar, si yo repito constantemente un hecho, una acción, y esa acción genera positiva o negativa si eso genera un efecto positivo o negativo a la sociedad, y no hay nada que lo regule, la costumbre, ese hecho repetitivo, como está generando un efecto positivo o negativo, tiene que venir el derecho a regular esa situación, porque no hay una norma que lo regule. ¿Ok? Entonces, la costumbre, ¿por qué es fuente indirecta del derecho? Porque esa acción repetitiva, esa forma de actuar repetitivamente, si yo me paro todos los días a la mañana y hago una acción, esa costumbre de pararme a las 5 de la mañana, por ejemplo, a las 5 de la mañana, eso ya es una costumbre, una forma de actuar repetitivamente. Pero me paro a las 5 de la mañana y le subo el volumen y tengo un escándalo en mi casa, ¿ok? Y se hace repetitivo, y esa acción está generando un efecto negativo a la sociedad, porque estoy incomodando a mis vecinos, ¿ok? Es un ejemplo, porque ya esto está regulado por la ley, ¿ok? Un ejemplo para que llegue el mensaje. Esa forma de actuar repetitiva que se ha hecho costumbre, yo pararme todos los días a las 5 de la mañana, pero de vez de tranquilo en mi casa, no, me paro con un escándalo, me paro con un bochinche, y ese bochinche, ese escándalo afecta a mis vecinos. Y esa acción no está regulada, no está algo que está establecido en las leyes. Supongamos que no está establecido en las leyes, que no estoy cometiendo nada, pero esa acción está generando un efecto a mis vecinos. Esa acción repetitiva, esa forma de actuar de mi parte, va a generar que venga el derecho, y vamos a crear, porque se van a reunir los vecinos. Mira, este señor que vive en tal sitio genera esta circunstancia, genera estos efectos, no es insoportable. Vamos a generar nosotros como condominio, nosotros como vecinos, un reglamento, una norma que si sigue esa conducta sea castigable, sea sancionada. Entonces, espero que haya llegado el mensaje, que esa forma de actuar repetitivamente, que no está regulada por ningún tipo de derecho, no hay una norma que la regule. Como le dije en la definición de normas de fuentes indirectas, cuando las fuentes directas no provea la norma para resolver el caso específico, son aquellas a las cuales podemos recurrir cuando la fuente directa no provee la norma para un caso específico. Supongamos este caso, no hay una norma que solucione esta circunstancia. Entonces, la costumbre, ese hecho repetitivo, está generando un efecto negativo en los vecinos, y ellos se pusieron de acuerdo y se crea una norma. Se está creando una norma para la convivencia, para la buena convivencia de los vecinos. Entonces, no sé si el mensaje llegó, espero que sí. Cualquier duda, bueno, me lo hacen saber por el WhatsApp y vamos a estar pendientes con eso. La otra fuente indirecta, vuelvo y repito, fuente indirecta, solamente la fuente indirecta del derecho venezolano es la ley, ¿ok? Esta que hablamos, la costumbre, es fuente indirecta.
Otra fuente indirecta del derecho venezolano es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es una actividad que quede claro que es netamente de los jueces, ¿ok? Netamente del tribunal, del Poder Judicial. La jurisprudencia son sentencias reiteradas emanadas del Tribunal Supremo de Justicia y tienen carácter vinculante. ¿Qué es de carácter vinculante? Bueno, que generan derecho, generan normas, tienen el mismo poder que una ley, ¿ok? ¿Por qué reiteradas? ¿Ok? Les explico, le hago una breve explicación aquí de cómo se llega a generar la jurisprudencia. Un ejemplo, ¿ok? Tenemos un caso de un trabajador que fue despedido por fue despedido y listo. Ese trabajador vino y ejerció su derecho a través de un tribunal de primera instancia del trabajo aquí en el estado de Anzoátegui, ¿ok? Demandó porque lo despidieron injustificadamente, demandaron. Esa demanda en ese tribunal tuvo una decisión a favor del trabajador, supongamos, ¿ok? A favor del trabajador. Viene cuando hay una sentencia, ¿ok? Y la parte desfavorecida puede apelar a esa decisión, ¿ok? Viene la empresa y apela a esa decisión. Cree que no fue de la manera que tenía que tomar la decisión ese juez. Y van a un tribunal superior. El tribunal, en esa misma estado de Anzoátegui, el Tribunal Superior del Trabajo. Va a ese tribunal superior. Y apelan y hacen también, él alega por qué está apelando, debió decidir así, y ese tribunal también da una decisión, supongamos que a favor de ahora de la empresa, ¿ok? La parte que no le favoreció esta decisión es el trabajador. Este trabajador tiene la posibilidad de ir a la última, al nivel más alto del Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, en su determinada sala, dependiendo de la competencia. En este caso la sala de casación social, que es lo que lleva la materia de trabajo, ¿ok? Parte laboral. El Tribunal Supremo de Justicia es el tribunal de más alto rango, donde los integrantes de esos tribunales son magistrados con un currículo bastante completo, son magistrados y son abogados, conocedores del derecho tienen mucho conocimiento, y van allí a ese tribunal, apelan a ese tribunal, llegan a esa instancia y apelan. La decisión que llegue aquí, quiero acatar que no todas las sentencias van allí, llegan allá al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es por eso ese carácter de especial. Cuando llegan allí a ese nivel y que ese tribunal da una decisión, cuando llega y da una decisión a favor de quien sea, en este caso bien sea el trabajador o bien sea la empresa, ya son sentencias definitivamente firmes, son de carácter vinculante, ya no tienen, no hay algo más superior a ellos que puedan decir lo contrario, que puedan rebatir esa decisión. Entonces allí se genera la jurisprudencia. Allí ellos van a generar una decisión a favor, supongamos que es del trabajador, y deciden que tienen que reengancharlo, pagarle todos los salarios caídos, lo que no les pagaron, y tienen que, de manera inmediata, tienen que volverlo a incluir en el trabajo, ¿ok? Ya hay una decisión, un Tribunal Supremo de Justicia, una decisión que nació en el estado de Anzoátegui. Pasó, ahora hay otro caso similar, despidieron a un trabajador, el trabajador demandó, pero en el estado Bolívar,
¿Okay? Dos jurisdicciones totalmente distintas. En este caso, en ese tribunal de Bolívar de primera instancia, dos casos totalmente aislados, dos casos totalmente distintos. En este caso, los abogados, o una de las partes, o la parte que es la parte del trabajador, sacó o como alegato introdujo al proceso la jurisprudencia o la sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia del caso del estado Anzoátegui que le acabo de hablar. ¿Para qué? Para que se la ofrece o la introduce en el proceso para que el juez la tome como referencia. Señor juez, aquí está la decisión emanada de la Sala de Casación Social, sentencia número tal, del caso que se llevó en el estado de Anzoátegui, y en su oportunidad la Sala de Casación decidió de tal y tal forma. Yo en este proceso la traigo para que usted la tome como referencia y pueda decidir a favor mío por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, allí es cuando se hace la jurisprudencia, se hace fuente indirecta del derecho. ¿Por qué? Porque ella no está generando, no es una norma, no es una ley, pero esa jurisprudencia está generando que el juez tome como referencia y pueda decidir o tomar una decisión a favor o en contra de una persona, de una de las partes, por esa jurisprudencia, por esa sentencia que es emanada del Tribunal Supremo de Justicia. Es por eso que la jurisprudencia es fuente indirecta del derecho. Espero que se haya entendido. Es un poco complicado, pero lo van a ir entendiendo. Si no lo entienden, si hay algo que no quedó claro, es importante que nos comuniquemos igualmente. Aquí, estos tipos cuando yo doy la clase en este tema, siempre lo trato de dar con ejemplo para que lo entiendan. Seguimos con otra fuente indirecta que es ya hablamos de la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. La doctrina, ¿qué es la doctrina? Son estudios, son trabajos hechos por los juristas. ¿Quiénes son los juristas? Los juristas son conocedores, son personas conocedoras del derecho, conocedoras de un alto nivel del derecho, a un nivel científico del derecho. Entonces, la doctrina son trabajos que hacen estos juristas y que, ¿por qué son fuentes indirectas del derecho? Porque con estos trabajos que estos juristas realizan, se pueden crear nuevas leyes, se pueden modificar leyes que de una u otra manera tienen algunos errores y que necesitan la modificación, y estos trabajos, estos estudios que hicieron estos juristas, sirvieron para la modificación, para la mejora de estas normas o para la creación de un nuevo derecho. Entonces, por eso, aunque no son normas, aunque no son leyes, estos sirven para la creación de nuevas normas y la modificación, las mejoras de las normas ya creadas. Bueno, y para concluir este tema, tenemos entonces, nos falta por estudiar los principios generales del derecho, que son aquellos conceptos lógicos, abstractos, que sirven para poder construir todo ordenamiento jurídico positivo. Y la analogía, que es otra fuente indirecta del derecho, que es un procedimiento que se realiza que cuando no existe una norma expresa para la regulación de una situación determinada, se busca busca una norma que se asemeje, que sea análoga para solucionar ese problema. Eso se ve mucho en el derecho civil venezolano. Con esto concluimos las fuentes del tema número 9, que fuentes del derecho. Vimos la clasificación de la fuente, vimos la definición de las fuentes,
y las fuentes formales o las fuentes en el derecho venezolano. Queda pendiente para ustedes investigar en este mismo tema origen etimológico de la ley, definición de la ley y clases de leyes, ¿ok? Esos 3 cositas muy sencillitas que la van a investigar ustedes, ¿ok? No porque no la investiguen o no porque no la de aquí la estoy mandando a investigar, no va a ser que no la vaya a evaluar, ¿ok? Posiblemente la pueda evaluar para ver si hicieron la investigación. Bueno, continuamos ahora con el tema número 10, entrada en vigor de la ley, ¿ok? Se llama este tema. ¿Cuándo una norma entra en vigor? Una norma entra en vigor cuando ha cumplido con todos los requisitos establecidos por un ordenamiento jurídico a la cual va a pertenecer. Recuerden que yo les dije que una norma se crea con un cierto formalismo. Además de que la crea un órgano competente, ese órgano competente tiene que cumplir con cierto formalismo, ciertos requisitos, establecer con ciertos requisitos, cumplir con un procedimiento. Cuando esa norma ha cumplido con esos requisitos, ha cumplido con ese procedimiento, ha cumplido con esos requisitos formales y tanto formales como materiales, para ser de carácter obligatoria, es cuando esa norma entra en vigencia, es cuando esa norma va a empezar a regular los efectos, van a empezar a regular las situaciones, los hechos, las acciones para la cual fue creada, ¿okay? Entonces es en ese momento que entra en vigor. Continuamos ahora con los diferentes sistemas que tiene la ley para entrar en vigor. Según el artículo 1 del Código Civil, dice que la ley es de obligatorio cumplimiento desde el momento de su publicación en Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique. Según este artículo 1, la entrada en vigor tiene por lo menos 2 sistemas, ¿okay? Que es el sistema instantáneo y el sistema de vacatius legis. El sistema instantáneo consiste en que la entrada en vigor de la ley va a ser el mismo momento de su publicación, es decir, que va a ser de obligatorio cumplimiento en el mismo instante de su publicación, de manera instantánea. Se publicó en Gaceta Oficial, de manera instantánea es de obligatorio cumplimiento. Y la vacatius legis consiste en que la entrada de vigencia de la ley será una fecha distinta a la fecha de su publicación. Tienen 2 fechas, la fecha de su publicación y la fecha en la cual va ella a entrar o va a ser de obligatorio cumplimiento. Ese lapso entre ambas fechas se llama vacatium legis o vacación de la ley. ¿Para qué existe eso? ¿Para qué lo hacen? Son cuando el legislador crea ese lapso. ¿Para qué? Para las normas que se crean, que ellos consideren que las personas, que la ciudadanía, que la comunidad necesite familiarizarse con esas leyes, necesite conocerla mejor y que no sea excusa que no las conocían, que no sea excusa que ellos no sabían que esa ley existía y por eso no la cumplieron, ya que el artículo 2 del Código Civil establece que la inobservancia de la norma no exime del cumplimiento. El que yo no sepa que existía esa norma no me exime a mí de mi responsabilidad de cumplirla. Entonces, esas leyes que ellos de una u otra manera crean o que pretendan que necesitan ese tiempo para que la ciudadanía se familiarice, que la ciudadanía que la ciudadanía conozca las leyes por lo compleja de la norma, pudiera ser porque es muy compleja y necesita ese tiempo para que entre en vigor o entre de carácter obligatorio, o sea, de carácter obligatorio. Eso es el sistema de vacatius legis y el sistema de instantáneo. Hay otros 2 sistemas, que es el sistema simultáneo y el sistema sucesivo, que este sistema simultáneo se equipara con el sistema instantáneo, ya que todas las disposiciones o todas las normas
Todas las disposiciones contenidas en la ley entrarán en vigencia en el mismo momento. Van a entrar en el mismo momento todas las disposiciones contenidas en esa norma. Y el sistema sucesivo se equipara al sistema de vacatius legis, porque las disposiciones contenidas en las leyes entrarán en vigencia en forma sucesiva, no todas al mismo tiempo. Pero aquí importante son el sistema instantáneo y el sistema de vacatius legis, que quede claro. El sistema instantáneo entran o van a ser de obligatorio cumplimiento de manera instantánea al momento de su publicación, y el sistema de vacatius legis va a entrar una fecha distinta, va a ser de obligatorio cumplimiento una fecha distinta a la fecha de su publicación. ¿Para qué? Para que exista este laxo, para que las personas, la ciudadanía puedan conocer, familiarizarse y entender la ley. Ahora vamos a hablar de la cesación de la vigencia de la ley, que consiste en la suspensión temporal o definitiva de una ley. Simple, la cesación de la vigencia de la ley es la suspensión temporal o definitiva de una ley. La cesación de la ley tiene dos tipos: la cesación temporal y la cesación definitiva. La cesación temporal consiste en la suspensión de una ley o de ciertas normas jurídicas por cierto tiempo determinado por la existencia de ciertas condiciones que, una vez que cesan, se restablecerán los efectos de las disposiciones legales suspendidas. Por ejemplo, la ley seca. En realidad no es una ley, sino es una suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas por ciertas condiciones que hacen que se suspendan o que cese temporalmente la venta de las bebidas alcohólicas. Y cuando se restablece esas condiciones, bueno, se van a restablecer los efectos que esta disposición legal conlleva, que es vender las bebidas alcohólicas. Y la cesación definitiva tenemos dos, se subdividen en dos: la caducidad y la derogación. La caducidad es por una causa interna de la ley y la derogación por una causa externa de la ley. Esa es la diferencia entre una y otra. Ya vamos a ver por qué. La caducidad es el efecto que produce en una norma jurídica el cumplimiento de los plazos establecidos para su vigencia. ¿Por qué una causa interna? Porque cuando se crea una norma y esa norma tiene un tiempo establecido, ya prefijado, de duración, cuando cumplen ese tiempo establecido, ya esa norma caduca. Por ejemplo, salió una norma hoy, se creó una norma hoy, cumplió con todos los requisitos, se publicó en Gaceta Oficial. Pero cuando se publique en Gaceta Oficial va a decir que esta norma va a tener una vigencia desde el momento de su publicación hasta un año después. Ya está prefijada un año, ya lo tiene prefijado. Vencido o cumplido ese año, ya va a caducar. Es una causa interna de la ley. O sea, va a ser una cesación definitiva, porque no es una cesación temporal. Ya cuando llegue a ese lapso, ya va a estar suspendida esa ley de manera definitiva. Pero va a estar suspendida por una causa interna, porque ya la misma norma ya venía con ese lapso establecido, ya prefijado. Por lo contrario, la derogación es una causa externa. ¿Por qué? Es cuando el fin de la vigencia de una ley tiene lugar. La derogación es cuando el fin de la vigencia de una ley tiene lugar cuando una nueva ley suplanta la ley anterior. ¿Por qué es una causa externa? Porque no depende de la ley que se creó en su momento. Esta ley la crearon, no tiene un tiempo prefijado. Ella va a estar en vigencia hasta que venga otra nueva ley y la derogue, otra nueva ley y la cambie. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es una causa externa? Ahí también hay una cesación definitiva, hay una suspensión definitiva de la ley. Esa ley que es cambiada por otra va a quedar suspendida, ya no va a tener más efecto, no va a surtir más efecto. Pero
es suspendida por una causa externa. ¿Por qué? No depende de ella, depende que venga otra y la derogue. Mientras no creen otra norma nueva, ella va a seguir estando vigente, aun y cuando no la usen, aun cuando no esté en uso. Y bueno, y para terminar, el tema número 10, y con esto ya los 10 temas establecidos en el programa, vamos a hablar de la clase de derogación. ¿Qué es la derogación? La derogación es una cesación definitiva de la ley, pero ella tiene una división, una clasificación, unas clases: la derogación expresa y la derogación tácita. La derogación expresa es cuando el legislador determina de manera concreta, literal, que la nueva ley reemplazará a la anterior o la deja sin efecto. Esto quiere decir que en el momento que existe una ley, esta ley existe, ya está creada, pero están creando una nueva ley para derogarla, para cambiarla. De manera expresa es cuando el legislador en la norma nueva, en la misma norma nueva que está creando, él va a establecer y dice: esta norma deja sin efecto o deroga a la norma tal, o la norma esta norma. Él de manera expresa, ya el legislador la está preavisando, le está diciendo expresamente, está diciendo que esta norma que está creando nueva, esta norma que entra en vigencia hoy, está dejando sin efecto, está derogando a esta norma. Y la derogación tácita es el resultado de la incompatibilidad entre el nuevo precepto y el antiguo, por disponer ambos sobre la misma materia y en términos contrapuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario que el legislador diga de manera expresa que esta nueva ley va a derogar la otra. ¿Por qué? Porque es muy evidente. Están hablando de la misma materia. Es la incompatibilidad que pueda existir entre las dos. Esa incompatibilidad que existe refleja que no pueden existir los dos en una misma ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el artículo 405 del Código Penal: el que con intención cause la muerte a otro, la pena será de 12 a 18 años. Viene una nueva ley que la va a derogar, ¿verdad? Y dice que es lo mismo, pero la cambia es la pena. Ahora va a ser no de 12 a 18, sino de 18 a 30. Entonces, porque hablan de la misma materia, por la incompatibilidad, no es necesario que el legislador exprese que esta norma va a derogar el artículo 405, porque se supone que ya esta no va a existir porque están creando esta nueva norma. Entonces, allí está la derogación expresa y la derogación tácita. Bueno, con esto concluimos los 10 temas del contenido programático de nuestra materia Introducción al Derecho, y espero que el mensaje haya llegado, espero que esté claro. Vuelvo y repito, alguna duda, siempre voy a estar abierto a una nueva explicación, a cualquier duda que ustedes tengan por cualquier vía. Y bueno, fue un placer para mí haber tenido haber de manera a distancia haber dictado esta materia, nuevos proyectos, nuevas experiencias. Todos los días uno aprende algo nuevo, y esto les aseguro que para mí fue una nueva experiencia. Agradecido con cada uno de ustedes por siempre ver los videos, por estar atentos, y cuídense mucho y Dios los bendiga.